de lo que correspondía a aparato respiratorio. Habíamos visto, permítame un segundo, habíamos visto cómo esta bifurcación de la yema pulmonar nos daba origen a los bronquios primarios y estos se dirigían tanto hacia adelante, hacia los lados como hacia atrás para irse dividiendo y ir formando bronquios secundarios, bronquios terciarios, ¿sí? De ahí hasta la generación 17, pero ya en lo que van a ser los pulmones como tal. ¿Hacia dónde van a crecer? Van a crecer hacia la cavidad torácica y se van a llevar parte de lo que sería ese mesodermo intraembrionario lateral somático, que nos va a formar, por un lado, a la pleura visceral, que nos va a revestir, nos va a cubrir a todas estas estructuras, y a la pleura parietal, que va a revestir a lo que sería la cavidad torácica, ¿sí? Recordemos que en toda esta serie de bronquios, el endodermo intraembrionario nos va a formar el epitelio cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes que van a revestir todas estas estructuras. Sí, es el endodermo intraembrionario el que va a dar origen a estas. También nos va a dar origen al epitelio glandular que se encuentra en la submucosa de estas estructuras. Pero es el mesodermo intraembrionario lateral esplácnico el que nos va a formar el tejido conectivo, las placas de cartílago y el músculo liso que encontramos en esta serie de tubos que sería desde los bronquios primarios hasta los bronquios de la generación 17. Posteriormente vemos cómo esos bronquios se dividen y nos dan origen a los bronquiolos sin apellido, y estos a su vez a los bronquiolos terminales. Recordemos que en estas dos estructuras el epitelio de revestimiento empieza a hacerse bajo, ¿sí? Pero es hasta el bronquiolo respiratorio que nos va a dar origen a los conductos alveolares, a los sacos alveolares y a los alvéolos, que el endodermo intraembrionario nos va a dar origen al epitelio plano simple, que va a revestir a estas estructuras. ¿A cuáles? Pues a los bronquiolos respiratorios, a los conductos alveolares, a los sacos alveolares y a los alvéolos. Sabemos que a partir de ese mesodermo intraembrionario lateral esplácnico, por un proceso de angiogénesis y vasculogénesis, se empieza a formar una red capilar alrededor de estas estructuras. Es en esa red capilar en donde se va a llevar a cabo ese intercambio de gases después del nacimiento, ¿sí? Al momento de nacer esto empieza a funcionar, ¿sí? Ahí es donde se lleva a cabo la hematosis pulmonar, el intercambio de gases. Entonces, repetimos, es el endodermo intraembrionario el que va a dar origen a este epitelio plano simple formado por neumocitos 1 y neumocitos 2. Y es el mesodermo intraembrionario lateral esplácnico el que empieza a formar a los capilares a través del proceso de angiogénesis y vasculogénesis. Esta red capilar se va a relacionar directamente con este epitelio plano simple, con estos neumocitos, y es a partir del nacimiento que empieza a haber ahí el intercambio de gases. Finalmente puedo decirles que
en el pulmón se va a dividir en lo que sería el desarrollo pulmonar, en las etapas del desarrollo pulmonar. Vemos que la primera etapa de desarrollo pulmonar es la etapa embrionaria, que va de la semana 4 a la semana 5. Es en esta en la que yo había explicado que existía o se formaba un divertículo respiratorio, ¿sí? A partir de ese intestino anterior. Se formaba esa yema pulmonar, se formaba, ¿sí? Ese primordio pulmonar. Es en esta semana 4 y 5 en donde se desarrolla el tabique traqueoesofágico, recuerden, y me iba a dividir en la parte anterior, me iba a separar hacia la parte anterior la tráquea y hacia la parte posterior el esófago. Es en esta semana 4 a 5 que ese primordio, esa yema pulmonar, se va a dividir en dos para dar origen a los bronquios primarios. A los bronquios primarios. Eso es lo que ya habíamos explicado en la semana 4 a 5, que es la etapa embrionaria. Después viene la segunda etapa, que sería la etapa pseudoglandular, que va de la semana 5 a la 17. Es en esta que se desarrollan el árbol bronquial hasta los bronquiolos terminales. Ya habíamos dicho que se formaban los bronquios primarios, estos ya dentro de los pulmones, los secundarios, terciarios, hasta la generación 17. Y de ahí nos iba a dar origen a los bronquiolos, y los bronquiolos a los bronquiolos terminales. Todo esto se lleva de la semana 5 a la 17. ¿Sí? Ya desde este momento se empiezan a formar algunas redes capilares, pero podemos decir que no es viable para que nazca en este momento. La tercera etapa es la etapa canalicular, que va de la semana 16 a la 26. De la semana 16 a la 26. Aquí se empiezan a formar los bronquiolos respiratorios a partir de los terminales. Y es aquí en donde se forman también los conductos alveolares. ¿Sí? Es en la semana 20, más o menos, que se empiezan a formar en esta etapa los neumocitos, los neumocitos. Y a partir de ahí se empiezan a formar redes capilares ya especializadas. Podríamos decir que a finales de esta etapa, semana 26, es posible la viabilidad, es posible el nacimiento. Sí, lo que hace el médico es estimular la formación de sustancia surfactante a través de esteroides, de la inyección de esteroides a la madre. Cuando hay una amenaza de aborto en esta semana 26, se inyectan esteroides para estimular la maduración pulmonar, para estimular la formación de la sustancia surfactante. ¿Sí? En la cuarta etapa se llama etapa sacular y va de la semana 26 al nacimiento. Aquí, ahora sí, se forman sacos terminales y alveolos. Es en este momento que empieza la producción de sustancia surfactante, les recuerdo, por los neumocitos 2, que va a evitar el colapso, que va a evitar que las paredes alveolares se peguen, ¿sí? Evita el colapso. Esto es hasta la semana 26, de la semana 26 al nacimiento. Y la quinta etapa es la etapa alveolar, que va de la semana 32 hasta la vida postnatal temprana, ¿sí?
meses. Algunos libros mencionan que hasta el segundo año se sigue madurando esos alvéolos. ¿Sí? Se empiezan a madurar desde la semana 32. Algunos libros manejan 8, 9 meses, otros hasta 2 años. Y es posible ya el intercambio gaseoso para el nacimiento. ¿Dudas en hasta aquí? No, doctor. ¿No? Bueno, con esto terminamos respiratorio. Vamos a iniciar con cardiovascular. Vamos a iniciar con cardiovascular. Bien, ¿se ve? Creo que no, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, sí se Sí, ve. se ve. Bien, vamos a iniciar, fíjense bien, recordando esta imagen. Fíjense bien, tenemos aquí a nuestro embrión en una vista sagital. En una vista sagital. Este embrión todavía no se ha plegado. Tenemos nuestras 3 tortillas, que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, y la notocorda. ¿Se acuerdan ustedes que había 2 zonas? Una en la parte cefálica, otra en la parte caudal, en donde el ectodermo y el endodermo interembrionario se fusionaban. ¿Cómo se llamaba esa zona en la parte cefálica? Membrana bucofaringea. Membrana bucofaringea, muy bien. Y en la parte caudal, Membrana cloacal. membrana cloacal. Perfecto. Aquí está la membrana bucofaringea. Miren, en esta imagen aquí está la membrana bucofaringea. Por delante de esta membrana bucofaringea, ¿sí? Por delante, vamos a ver cómo el mesodermo intraembrionario lateral esplácnico, el mesodermo intraembrionario lateral esplácnico, empieza a formar cúmulos, bolitas angiogénicas. Angiogénicas. Aquí simplemente lo vemos, ¿sí? Así, como un montoncito aquí. Pero si nosotros lo viéramos por acá arriba, lo veríamos así, miren. Aquí está el embrión. Aquí estaría nuestra línea y nudo primitivo. Aquí se estaría formando el surco neural, ¿sí? Y miren, a este nivel más o menos estaría la membrana bucofaringea. Sí, es por delante, pero también a los lados. Miren que se empiezan a formar estos cúmulos angiogénicos, que son como bolitas, ¿sí? Eso los va a formar el mesodermo intraembrionario lateral esplácnico. Y nos lo va a formar en toda esta parte, miren, tanto en la parte anterior como en la parte lateral a la placa neural, ¿sí? En la parte anterior como en las partes laterales de la placa neural. Esta zona en donde se están formando esos cúmulos angiogénicos se conoce como campo cardiogénico. Campo cardiogénico. ¿Sí? Campo cardiogénico. No olvidemos que por delante de este campo cardiogénico a este nivel, el mesodermo intraembrionario lateral somático nos va a formar al septum transverso, al septum transverso. Bien. ¿Cómo? Por delante del campo cardiogénico, el mesodermo intraembrionario lateral somático nos va a formar al septum transverso.
¿Sí? Ok. Bien. Aquí tenemos un corte transversal, miren, aquí tenemos un corte transversal. Veo al ectodermo, a la notocorda, veo al mesodermo intraembrionario paraxil, al intermedio y al lateral. Y veo al lateral dividido en un somático que está Plácnico. cargado hacia el ectodermo y un Ujú. esplácnico que se relaciona con el endodermo intraembrionario. Es Ujú. este mesodermo intraembrionario lateral esplácnico el que nos va a formar cúmulos o islotes, miren, angiogénicos, angiogénicos. ¿Recuerdan ustedes qué sucedía con este embrión? ¿Qué era lo primero que le hacíamos a este embrión que estaba en esta forma? ¿Qué le hacíamos? Se plegaba. Se plegaba transversalmente. Esta Ujú. parte se va a dirigir hacia acá. Esta parte se va a dirigir hacia acá. Sí. ¿Sí? Entonces vemos, fíjense bien, cómo en cada lado, aquí, en cada lado se van a formar, primero, dos cordones, uno de cada lado. Se llaman cordones, ¿sí? Endocárdicos. Cordones. Un cordón no tiene luz, ¿sí? Es un macizo. ¿Qué va a pasar cuando empezamos a plegar? ¿Qué va a pasar con estos cordones? Se van a ir acercando, se van a ir acercando, hasta finalmente fusionarse. Estos cordones endocárdicos que se formaron en el campo cardiogénico, con el plegamiento transversal, se fusionan y nos forman un solo cordón que antes de que se fusionen, empieza a sufrir apoptosis la parte interna y se transforman en conductos. Esos cordones se transforman en conductos o tubos llamados endocárdicos. Al momento que se fusionan, pues solo tenemos un solo tubo endocárdico, un solo tubo endocárdico. Aquí lo tenemos, ese tubo. ¿Cómo es que este se formó? Pues por la fusión de dos cordones. ¿Dónde se Ujú. formaron esos dos cordones? En las partes laterales del campo cardiogénico. ¿Por qué se fusionaron? Porque hubo un plegamiento transversal que acercó la parte derecha a la izquierda. ¿Sí? Ujú. Tenemos que este tubo, fíjense bien, tiene una parte caudal, tiene una parte caudal y tiene una parte cefálica. Esta parte da hacia la cola, esta parte da hacia la cabeza. Y vemos que en este tubo endocárdico podemos encontrar vesículas, llamadas vesículas cardíacas. Al igual que en el tubo neural, se forman porque crece mucho más rápido el tubo endocárdico que la cavidad torácica. Entonces se empieza a plegar. Y la primera vesícula que se forma en la parte caudal se conoce como seno venoso. Se conoce como seno venoso. Después, hacia la parte cefálica, se forma otra vesícula llamada aurícula, que sería la aurícula primitiva. Sería la aurícula primitiva. Hacia la parte cefálica, se forma otra vesícula que sería el ventrículo primitivo.
el ventrículo primitivo. Después tenemos otra vesícula primaria que sería el bulbo arterioso o bulbus cordis, bulbo arterioso o bulbus cordis. Y la vesícula más cefálica se llama tronco arterioso, tronco arterioso. Si yo pregunto en el examen, menciónenme las vesículas cardíacas de la parte caudal a la cefálica, número 1 sería el seno venoso. Número 2 sería la aurícula primitiva. Número 3 sería el ventrículo primitivo. Número 4 sería el bulbus cordis o bulbo arterioso. 1, 2, 3, 4, 5. La 5 es el tronco arterioso. Es el tronco arterioso. Les recuerdo que esto ya tiene una luz. Tiene una luz, tiene un hueco, por eso es tubo. ¿Sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda, comentario? No. No, No. doctor. Fíjense bien. Sigue creciendo más rápido este tubo, y entonces ahora ese tubo se tiene que doblar hacia atrás. En este corte, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior. Fíjense bien. Aquí estaba hacia lo largo. ¿Qué le sucede? Este tubo se va a doblar hacia atrás. Se va a doblar hacia atrás y hacia arriba. Hacia atrás, hacia arriba y hacia la izquierda. Hacia atrás, hacia arriba y hacia la izquierda. Y al doblarse, forma a lo que se conoce como asa cardíaca. Forma lo que se conoce como asa cardíaca. Quedando en la parte posterior, superior e izquierda, al seno venoso Venoso. Ujú. y a la aurícula. Al doblarse, queda en la parte superior izquierda y posterior el seno venoso y la aurícula. ¿Quién queda en la parte caudal? El ventrículo. Y en la parte anterior queda el bulbo arterioso y el tronco arterioso. El bulbo arterioso y el tronco arterioso. ¿Dudas hasta aquí? ¿En qué se convirtió el tubo? No. En una asa. ¿Hacia dónde se dobló No el sé, tubo? cardíaca. ¿Cómo? Hacia atrás, Hacia arriba. atrás Hacia arriba y y hacia a la la izquierda. izquierda. Muy ¿Verdad? bien. Quedando en la parte posterior, superior e izquierda, ¿quién? El seno venoso y El seno la venoso, aurícula. El seno venoso y la la aurícula. aurícula. ¿Quién quedó en la parte caudal? El El ventrículo. ventrículo ventrículo. primitivo. Y en la parte anterior, ¿quién quedó? El Bulbo. bulbo arterioso El y bulbo el tronco arterioso y el arterioso. tronco arterioso. Perfecto, perfecto. Fíjense bien. Esto lo vamos a explicar mañana, pero me interesa que nos vayamos con esto. Fíjense bien, aquí está nuestra asa. Hola. ¿Cómo es que estando por delante de la membrana bucofaringea, terminó aquí, con el plegamiento cefalocaudal? ¿Sí? Ujú. Empezó a doblar la cabeza hacia adelante y hacia abajo y llevó al corazón hacia la futura cavidad Medio. torácica. Sí, medio Lógico, el estilo. septum transverso quedó en la parte caudal, que nos va a dar origen a quién dijimos. Al A ventrículo. la El ventrículo. El septum transverso nos va a dar origen al diafragma, Ah, el septum, no escuché. el septum. Bien, Ah, claro. aquí tengo al asa, miren.
Esta es la parte más caudal. Bueno, todavía estuvo aquí, perdón. Esta es la parte más caudal. ¿Cómo se llama esta parte caudal? Sí, ¿Cómo se llama la ¿no? parte más caudal? Ventrículo. ¿Ventrículo? Seno venoso. Seno venoso. Todavía no Seno se venoso. pliega al seno Todavía no se venoso. pliega, perdón. Después, cefálico al seno venoso, ¿quién está? El ventrículo. Aurícula No, primitiva. Ah, no, la aurícula. Aurícula la Aurícula aurícula. primitiva. Después, El Ventrículo ventrículo. primitivo. El ventrículo primitivo. después, El Bulbo bulbo. arterioso. El bulbo después arterioso. el Tronco. Tronco arterioso. tronco arterioso. Muy bien. Vean vean quién llega al seno venoso. Van a llegar 6 pares de venas. Ujú. 6 pares de venas. Y me refiero a pares porque hay una derecha y una izquierda. ¿Cómo se llamará esta vena que llega desde el saco vitelino al seno venoso? ¿Cómo se llamará? Vena vitelina. Vena vitelina. ¿Cuántas venas vitelinas va a haber? 2. Dos, una derecha y una izquierda. Fíjense bien, aquí tenemos a esta vena que está llegando desde la placenta, cordón umbilical al seno venoso. ¿Cómo se llamará esa vena? Vena placentaria. No, Vena umbilical. vena umbilical. ¿Cuántas Claro. venas umbilicales aquí debe de haber? 2. Dos. Dos, una derecha y una izquierda. Después vamos a ver qué le sucede. ¿Sí? Y miren, esta vena que recoge sangre de la parte cefálica del embrión se llama vena cardinal anterior. Se llama vena cardinal anterior. Y esta que recoge sangre de la parte caudal se llama vena cardinal posterior. La cardinal anterior, hay 2 cardinales anteriores, una derecha y una izquierda. La cardinal posterior también hay una derecha y una izquierda. ¿Sí? Se van a unir en la cardinal común, pero va a haber 2 cardinales comunes, una derecha y una izquierda. Entonces, ¿cuántas venas van a llegar al seno venoso? 4, 6, 6. 8. ¿No? 6, ¿no? 6, 6, 6, 6. 6. ¿Dos qué? Dos Dos venas. vitelinas. vitelinas. 2 vitelinas, Dos Dos venas umbilicales. umbilicales, Dos cardinales dos comunes. cardinales comunes. 2 cardinales comunes. A ver, esa sangre llega al seno venoso. ¿De ahí pasa a dónde? Aurícula A la primitiva. aurícula, muy bien. ¿Y de la aurícula a dónde pasa? Al ventrículo Al primitivo. ventrículo. ¿Y de ahí pasa a dónde? Al Al bulbo. bulbo arterioso. Muy bien, ¿y de ahí a dónde? Al tronco. Al Al tronco. tronco arterioso. Del tronco arterioso se forman estas arterias que se llaman arcos aórticos. Arcos aórticos, que se van a relacionar con los arcos branquiales, arcos aórticos. Los encontramos a nivel de los arcos branquiales. Y de ellos se forman esta arteria, son 2, que son las arterias dorsales, las aortas dorsales, perdón. Arterias aortas dorsales. Estas aortas dorsales, a nivel de los somitas, de los somitómeros, forman estas arterias que se llaman segmentarias. Forman estas arterias que se llaman arterias segmentarias a nivel de los somitas, de los somitómeros. Y estas aortas dorsales a nivel del saco vitelino dan origen a 2 arterias vitelinas. Dan origen a 2 arterias vitelinas. Finalmente, la aorta dorsal da origen a 2 arterias umbilicales que se van a dirigir hacia la placenta. Estas aortas dorsales nos dan origen en la parte caudal
a las arterias umbilicales que van a viajar por el cordón umbilical y van a llegar a la placenta. Y esto que acabamos de mencionar se conoce como circulación embrionaria. Mayor. No. Circulación embrionaria. ¿Dudas de la circulación embrionaria? No. Dale una revisadita y mañana damos otra checadita. Va. ¿Sale? Sí. Bueno, Sí, profe. Sí, doc, gracias. pues nos vemos mañana.